Muy buenos días, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos una vez más a un evento más que estoy organizando con mi comunidad. Un evento que ha dejado buenos resultados desde su aparición en el año 2024. Este evento ha sido el principal sustento de actividad en los jugadores de Realm of the Mad God Exalt. Antes de comenzar con el video, me gustaría que por favor te suscribieras a mi canal y actives la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos cada vez que yo suba uno. Muchas gracias y sigamos creciendo todos juntos. Así que sin más, comencemos. Pacheco, me aviento puro buen pase que hasta me parezco al Deco. Como algunos sabrán, el evento consiste en obtener el mayor número de whitebacks posible. Para ello debes saber que en esta ocasión la cosa ha cambiado un poco y la temática del evento sería con respecto al regreso a clases y al 10º aniversario de mi canal en YouTube. El año pasado fue la temática del Día de Brujas siendo Halloween. En esta ocasión quise adelantarme un poco debido al tema del Month of the Mad God, considerando que los desarrolladores de K-Games lo recorrió hasta el mes de septiembre. Actualmente la temática de la temporada número 23 se relaciona con el periodo vacacional. Sin embargo, acá en mi país muchos ya habíamos salido de vacaciones desde el mes de junio hasta este mes, donde muchos niños y jóvenes entran de regreso a sus estudios. Añado que yo ya me recibí hace tiempo, desde finales de agosto hasta inicios de septiembre. He de añadir que la temática también podría haber sido en relación con las fiestas emblemáticas de mi país, siendo el mes de septiembre un mes patrio, pero muchos de ustedes no entenderían, por lo que mejor decidí dejar esta temática más general para todos. Con respecto a la temática del Month of the Mad God, aún desconozco muchas cosas por lo que se viene en el mes de septiembre. Sin embargo, sé perfectamente que muchas cosas nuevas van a añadir y otras cosas van a repetir. Por ejemplo, añadirán un nuevo conjunto de skins para cada clase y repetirán algunos eventos, siendo el Keeper que nunca puede faltar. También el Leprechaun, siendo una de las cosas que podrían añadir a este evento que la vieja escuela gusta mucho de jugar. Incluso también el Appetizer, un gordito que siempre da tickets de comida como tokens para canjear. Pero lo que es probable es su temática en relación con la nueva dungeon que recién añadieron, siendo la de High Citadel, o bien viéndolo desde otra perspectiva, el color se parece mucho al de la dungeon de Parasite Chambers. Alguna cosa más que pueden repetir son las skins del Month of the Mad Gods anteriores, y que si no llegamos a obtener, es el momento adecuado para conseguir esas skins que no llegamos a obtener en ese entonces. Pues ahora bien, hablándote sobre el evento que estoy organizando, será diferente al año pasado con una temática diferente. En esta ocasión ya no se harán por equipos, siendo las facciones que se llevaron a cabo en el desafío anterior. Ahora simplemente habrá un solo premio, aunque estoy pensando en incrementarlo con relación a la gente que participe en este desafío, que a continuación te diré en qué consiste y cuál es su recompensa al ganador del primer lugar. Lo primero es saber cómo te puedes inscribir a este evento, pues recientemente YouTube puso un bloqueo a todos los enlaces a aquellos canales que no han verificado su mayoría de edad. En mi caso está en proceso, así que si te gustaría inscribirte al evento, te dejo el enlace de mi comunidad de Discord por partes. Simplemente sería cuestión de copiarlo y unir las partes que son necesarias para entrar. Una vez que ingreses a mi comunidad deberás verificarte para que así puedas acceder a los demás canales de texto y de voz. Al que nos interesa es al canal de participar, donde debemos reaccionar a un embed con un emoji de libros para estar adentro del evento. Las inscripciones comenzaron desde el día 7 de agosto y finalizarán hasta el día 15 de septiembre. Cabe destacar que una vez que finalice el periodo de inscripciones ya no se podrán inscribir al evento, aunque me rueguen, pues eso sería alterar el premio principal y además les estoy dando más de un mes para realizar esta maravillosa acción, la cual me pone muy contento de saber que la comunidad estará más activa de lo habitual, pues mi principal propósito con este evento es revivir el juego para los jugadores de habla hispana y quizás portuguesa. Ahora bien,
El desafío esporádico dará marcha el día 2 de septiembre, siendo la fecha donde comenzará el evento del Month of the Mad God. También ya no es necesario registrar a personajes para este evento. El año pasado fue así, pero en este año sí es necesario que tengas personajes listos, pues considera que deberás sacar el mayor número de whitebucks diferentes posibles. Ninguna de las whitebucks que obtengas en esta ocasión debe repetirse, pero hay una excepción especial y se relaciona con los encantamientos. Puedes obtener 2 whitebucks iguales, pero deben tener rarezas diferentes. Pues bien, cada rareza vale solo un punto diferente y si el ítem es shiny vale 2 puntos. Por ponerte un ejemplo, nos gustaría tener un Doom Bow, este arco que ha existido por muchas generaciones. Si obtenemos uno común, es un punto. Si obtenemos otro Doom Bow, pero con otra rareza de encantamiento, por ejemplo poco común, sería otro punto y así sucesivamente. En el caso de las Shiny, serían 2 puntos más el punto del encantamiento que aún no hayamos obtenido, es decir, el valor de la Shiny, que son 2 puntos, más el encantamiento que aún no se ha obtenido, sería solo un punto. Pero si llegamos a obtener un Doom Bow o cualquier ítem repetido y con un mismo encantamiento, serían 0 puntos, pues la idea principal de este evento es obtener el mayor número distinto de whitebucks posibles. He de añadir que el máximo que puedes obtener con una misma whitebuck con diferentes encantamientos es hasta 7. Una vez que comience el evento, podrás subir tus capturas de pantalla a un canal llamado White. La captura debe contener la fecha y hora de la obtención de la bolsa blanca, el momento exacto de la dungeon de origen. De no ser así, la whitebuck que hayas obtenido se anula. Y por último, las reglas más específicas estarán en un canal llamado Indicaciones. Ahí podrías ver los detalles del evento. Y ya para finalizar con brochazo de oro, en esta ocasión será solo un primer lugar con un solo premio que aumentará en base a la cantidad de jugadores que participen en este evento tan maravilloso. Y tú que estás viendo este video, espero con ansias tu participación. Pues bien, el primer lugar recibirá $20, lo equivalente a 2.600 de Realm Gold. Esto solo si participan de 1 a 10 jugadores activos, pero si participan de 11 a 20, el premio al ganador será más dinero, siendo $48, equivalente a 7.000 de Realm Gold. Y por último, si participan más de 20 jugadores activos y que cada uno de los jugadores haya logrado obtener al menos una whitebuck, en total el primer premio será igualmente el dinero real de casi $100, lo equivalente a 16.000 de Realm Gold, aunque dudo mucho que vayan a participar muchos, pero en fin. También si les gustaría que hubiera un segundo y tercer lugar, estoy abierto a propuestas, así que siéntete libre de expresar tu opinión en la caja de comentarios en este video. Así que nada, eso sería todo de mi parte de hoy. Si te gustaría ver más videos, acá te dejo algunos gameplays que he subido recientemente y que aún no tienen visitas. Que también me gustaría que dejes tu like, tu comentario, tu compartido, tu suscripción y sobre todo gracias por ver este video hasta el final. Sin más, me despido, un saludo a todos y nos vemos en otro video.